A todo el mundo, supongo que veo que ya va aumentando la lista de participantes, perfecto. Damos un minuto de cortesía para que la gente acabe de conectarse, pero solo un minuto porque si no el tiempo se nos echa encima. Para los que pues no conozcáis Braxon es una ADM de una malla dérmica o biológica, acelular, que de hecho como bondad del producto tiene que pues esta empresa italiana fueron los primeros de entrar en el mercado europeo con el concepto sobre todo prepectoral. Todos sabéis que las ADMs y las mallas, ¿no? Las mallas que no son biológicas ya hace años que están en el mercado europeo y muchísimo más en el americano. Detrás de las mallas ADMs hay mucha controversia. Si leemos cuidadosamente las publicaciones, pues nos daremos cuenta que la mitad hay que tirarlas a la basura porque no sirven para nada y la otra mitad metodológicamente son muy pobres. Lo que en concepto general hay que decir que todas de las mallas es que tienen un potencial, potencial indicación, pero también tienen una parte negativa que es un incremento importante de costos directos. Luego si analicemos indirectamente pues son menores porque nos podemos ahorrar otro tiempo reconstructivo muchas de las veces y que si no se utilizan correctamente pues es otro cuerpo extraño que añade más complicaciones a nuestra cirugía. Estas son las dos grandes verdades de las ADMs y de las mallas. Afortunadamente no todo es blanco ni todo es negro, sino que cuando se utilizan bien y sobre todo se utilizan a nivel prepectoral, pues aportan una gran ventaja en la reconstrucción, sobre todo en pacientes pues delgaditas y reconstrucciones bilaterales con resultados pues excelentes cuando se tiene experiencia en este campo. Hoy vamos a intentar debatir eso aquí con esos 5 ponentes de diferentes sitios de España, con diferentes experiencias y con diferentes visiones. Y luego también tenemos pues una quinta ponente que es, pues en este caso no es médico, sino que es una bióloga que viene directamente de la casa madre italiana de Braxon, que nos va a explicar un poco pues, los pormenores del producto y esa nueva malla nueva que le llaman Braxon Fast, que luego si queréis yo daré mi visión sobre ella, ya que he tenido ya la suerte de utilizarla en 2 o 3 casos. Si os parece, para no demorar y tener tiempo para discutir, que es lo interesante, vamos a pasar a dar la palabra a Julia Selmin, que es la bióloga que nos va a explicar esta visión. Ella va a hablar en inglés porque el itañol aún no lo controla bien, así que pues en vez de hablar itañol, que hable inglés, y como todos pues mal o bien pues hablamos algo de inglés, pues seguro que la podremos seguir. Y luego ya daremos plazo a los siguientes ponentes, ¿de acuerdo? Pues Julia, if you want to share your screen, we can follow your presentation, okay? I will do. Let me know if you can see my slides. Yes, we can see. Yes, perfect. Thank Excellent. You for the introduction. And yes, I'm sorry, but I don't really speak Spanish. I can understand something, but I don't really speak it. I'm improving next time. I will speak Spanish, I promise. So today I'm gonna talk to you about Braxon Fast and how and why with this kind of material we can have a regenerative prepectoral breast reconstruction. So you all know Braxon, the porcine-derived ADM that made possible the PPBR. At the moment, there are more than 10,000 implants done in Europe, and more than 40 scientific papers have been published about this technique and this product. And like the evolution of a butterfly, our Braxon Fast is the evolution of Braxon. So if Braxon is our little nice caterpillar there,
Braxton Fast now is our beautiful butterfly. So how did we do to produce Braxton Fast? Well, we improved the production technology and we made it possible to pre-curve the matrix, giving it a volumetric lens shape. This means that we push the collagen fibers to the point where the shape memory remains. And thanks to this pre-formed, pre-shaped curved form, our matrix can now best fit all type of implants. And we call this process volumetrics. I would like to emphasize the fact that we didn't add any chemicals or preservative to the matrix. It's again and still pure natural collagen. Thanks to this pre-shaped new form, there are no rips and folds that are created during the preparation of the matrix and the implantation. And it also reduces surgical times because now the hydration time is just 3 minutes. And also it takes less time to prepare and to completely wrap the implant because you just have to stitch just all around the border instead of tailoring as you did with Braxton Flat. There are 3 different sizes available for Braxton Fast, and it can better adapt to any kind of implants, both anatomic and round shaped. And in the end, with this kind of matrix, we can also have better aesthetic results. Thanks to this improvement in the production process, we also noticed that our matrix specifically are capable of promoting the differentiation of adult stem cells into adipocytes. It's just like coffee for us in the morning that we are, yes, awake, but not really stimulated to do things. Now with our new matrix, a new process that we call adipomatrix, our matrix can stimulate adult stem cells to become adipocytes. They can differentiate, they can proliferate, and when we have adipocytes in the end, we can restore the mammary adipose tissue. So at the moment, Braxton Fast is the one and only adipo-friendly matrix. There is nothing similar in the market. So thanks to these adipomatrix characteristics, it has improved bioactivity. We presume it can also improve the fat grafting survival. The capsule that it forms when implanted is soft and elastic because it's revascularized and repopulated with cells. And once again, in the end, this improves the aesthetic results thanks to the restoration of the adipose tissue. All these advantages we have because of regeneration, and so Braxton Fast is able to promote the regenerative process. Why and how can we talk about regeneration in this case? Well, when we regenerate, we restore both function and anatomy of a damaged site. And in this case, we saw that we have both. It's a double check. Braxton Fast is also recognized as self since it's natural collagen by the body. This means that when it is implanted, the foreign body reaction that our body used to start, in this case, can stop, meaning that it stops the inflammation and it starts with the remodeling of the collagen of the matrix. This leads to a less risk of postoperative complications. You may ask why? Well, in this case, we have to talk about inflammation because inflammation, when it's too much and continued in the body, ruins kind of everything. Let me give you an example. You all know seroma. Seroma is the accumulation of liquid in the site of the surgery. In this case, seroma is made of 2 different components, a vascular one called exudate and a lymphatic component. This means that there is inflammation involved in this process. If we look at the 5 different characteristics of inflammation, we see here tumor that is of our interest, because tumor is the edema given by the liquids that flood in the trauma site. And this means that inflammation is, yes, the physiologic response to a trauma. And in this specific case, the trauma is a mastectomy. So mastectomy created the trauma in the breast. We are in a situation where the site is damaged and is therefore flooded with liquids. And in addition, we also have the drainage system, which is the lymphatic system, which is impaired. And therefore, we have accumulation of liquid.
In addition, there are empty spaces because we don't have the mammary gland anymore. And so where there are empty spaces, easily liquids can accumulate there, especially if they are not being drained. In fact, there is seroma even after mastectomy without any type of reconstruction. So far, we understood that inflammation and therefore tumor are unavoidable. So in order to avoid seroma, it is essential to limit the tumor, meaning that we must not amplify inflammation. But how can we do that? First of all, we can use the adipo-friendly matrix, which promotes regeneration and stops the inflammation. And second, ideally, surgeons should be tissue-friendly and they should preserve as much as possible viable flaps. Because how can they have a viable flap? Well, they should reduce as much as possible the trauma on the intervention site. We do suggest some procedures to perform in order to have a viable flap, which is prefer non-aggressive tools or limit the electrocautery usage and use instead code blade, perform rapid surgery if possible, and do not use povidone in the pocket. So through this little and short presentation, I hope I managed to show you how through research, innovation, and technology, we create materials more and more biocompatible. And this is for your advantage and especially for patients. I thank you very much. And if you have any questions, I will be happy to answer. Thank you very much, Julia. Yes. Honestly, very, very interesting, presentation. I think you could, give some little tricks and about how to avoid one of the most common complication that is seroma. And I'm sure that we can also discuss with you some question at the end of the session. I think it's better to listen everybody and then open a session all together. The next, yes, perfect. You can keep here. El siguiente speaker va a ser el doctor Miguel Ángel González del Hospital de San Pedro de La Rioja, y lo que vamos a hacer es que nos va a hablar de la curva de aprendizaje en la reconstrucción prepectoral. Entonces, Miguel Ángel, pues si quieres compartir la presentación, empezamos con ello y luego iremos poco a poco entrando ya en la parte más clínica. ¿Se ve la presentación? Aún no se ve. Tienes que compartir y tienes que tenerla abierta, ¿eh? No, abierta está y compartido en verde está. Es el tercer, pues algo no estás haciendo correctamente. Es decir, tienes que tenerla abierta en PowerPoint, ¿vale? Sin tenerla en modo de presentación, y entonces tienes que ir a compartir pantalla, que es el tercer botón en el medio, y ahí verás que entonces te saldrá un submenú. Ok, el botón está en verde en compartir pantalla. Vale, pues dale a eso. Vale, ahora se elige la pantalla, ok. Ahí, perfecto, bien. Miguel. Muy bien, bueno, empezamos. Todo tuyo, venga. Bueno, poquita cosa. Va. Nada, trabajo en el Hospital de San Pedro de La Rioja, entonces era un poco por contaros mi experiencia acerca de la reconstrucción prepectoral. La curva de aprendizaje, que es un concepto que inventó un psicólogo acerca de la memoria, en cuestiones de cirugía a veces no se refleja en las curvas que vienen dibujadas, porque tiene más altos y bajos de lo que en las curvas de aprendizaje que se emplean en otras disciplinas aparecen. Entonces, fundamentalmente, porque sepáis, el medio en el que trabajo es la Comunidad Autónoma de La Rioja, 316.000 habitantes, con un hospital nuevo de 577 camas, donde hay un solo cirujano plástico sin atención continuada y que la reconstrucción de los pacientes vienen derivados del servicio de cirugía general o de ginecología. Entonces, antes de esto, pues lo que nosotros hacíamos como reconstrucción era la mastectomía simple clásica. Cuando apareció el ganglio centinela, pues con ganglio centinela. Estos se encargan los cirujanos generales o los ginecólogos y ginecólogas.
Y hacíamos la reconstrucción en 2 tiempos, colocando el expansor debajo del pectoral, suturando la porción inferior desinsertada del pectoral al colgajo inferior de la mastectomía y luego, pues unos meses más tarde, sustituyendo el expansor por la prótesis y haciendo el tratamiento de la mama contralateral. Y luego una cosa curiosa que tenemos aquí en nuestro hospital, por eso cada medio es diferente, pues si el paciente, por lo que sea en el resultado de la anatomía, necesitara radioterapia post-op, necesitamos retirar el expansor porque nuestro físico dice que no calcula el volumen blanco si hay algo metálico ahí. Entonces, nos obliga a quitarlo. Entonces, en cuanto a la reconstrucción prepectoral, pues ya ha comentado el doctor Macià, pues evidentemente no dañas el músculo pectoral, luego el dolor posoperatorio es menor, la posibilidad de que aparezca dolor crónico es menor la posibilidad de las deformidades por animación o por malposición por el desplazamiento del implante al moverse el músculo pectoral. Perdona, Miguel. Sí. Perdona, es que yo creo que no estás compartiendo tu presentación a modo de presentación, porque solo vemos la primera diapositiva. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Vemos el hospital de visita bonito de San Pedro que habéis hecho nuevo, bonito, pero no pasamos de ahí. Vale. A ver si lo pones en modo de presentación y entonces cuando vayas pasando las siguientes diapositivas las podremos ver. No, el modo de presentación está, pero... No, tienes que ir a lo del triangulito, ¿sabes? Es la diapositiva esa que es como es avanzar, porque ahora no vemos nada. Solo vemos la que tienes parada. Una curiosidad, ¿así cambia? Así cambia, sí, que sí cambia. Ya, lo que pasa es que se ve toda la... Claro, ahí está. Tienes que ir a lo que es habitualmente en la parte de abajo de PowerPoint, tienes que tener lo del play. No cambia. No, tienes que poner lo del play y entonces te saldrá. Ahora, muy bien. No. Si te ha vuelto a saltar, vuelve a iniciar, como lo habías hecho antes. Tienes que tener como el play de que te avancen las diapositivas. ¿No? Sí, un segundo. Ay. Estas cosas pasan en las mejores casas, así que no te agobies. No, sí. ¿Sabes qué pasa? Es que no es el PowerPoint, pero bueno, es algo parecido. Porque estás con el... Si no, pues mira, aquí, muévelo tú. Ahora estamos en la diapositiva número 1. Mueve a la que veas y vete cambiándolas. Vale. ¿Así? Así las vamos viendo, sí, perfecto. Vale. Pues nos conformamos con eso. Pues venga, perfecto. Venga, continuamos por donde íbamos. Bien. Las ventajas, estábamos con las ventajas de la reconstrucción prepectoral, pues esto que evita las deformidades por animación, la malposición y el desplazamiento del implante, evita el llenado del polo superior al estar la prótesis o el expansor cuando lo colocas debajo del pectoral que levanta todo el polo superior. Más rápida recuperación y menor estancia hospitalaria, bueno, ahí estaríamos un poquito a la par. Y luego con la vida más activa que llevan ahora las mujeres, pues quizás el conservar el músculo pectoral sea importante para determinadas actividades. Entre los inconvenientes que tiene, o de los que el implante evidentemente es más visible que cuando se coloca debajo de un músculo, el plegado, el rippling que puede aparecer precisamente por lo mismo, porque el tejido sea excesivamente delgado, el de los colgajos de la mastectomía que han quedado, el riesgo de la necrosis cutánea y luego lo que tú comentabas al principio, que es que en realidad no solo de esta técnica, sino de todas, si tú comparas los estudios con lo que serían estudios exhaustivos, como por ejemplo puede ser, yo qué sé, el uso de anticuerpos monoclonales en la metástasis del melanoma o así, pues digamos que pecan un poco de falta de rigor o de un poco de que cada cual cuenta su experiencia, que en realidad es lo que voy a hacer yo. Entonces, en la etapa inicial, pues cuando te presentan el producto, tengo que agradeceros del Hospital de Sant Pau, pues que me dejarais asistir allí a ver cómo trabajabais haciendo la reconstrucción prepectoral, y allí es donde, pues, aparte de lo que lees y demás, donde pues me dieron las pautas esenciales, que las pautas son simples, el asunto es, yo creo, llegar a conseguirlas todas y llevarlas a cabo.
pues eso es lesionar lo menos posible los colgajos de la mastectomía para que sean lo más robustos posible para resistir el estrés al que le vamos a someter, porque le vamos a poner una malla y a su vez una prótesis, y luego convencer a los cirujanos y a los ginecólogos de que la incisión del ganglio centinela, pues aunque quede cerca de la mastectomía, procurar que no estén en la misma cavidad por los problemas del drenaje linfático y esto, y luego el mantener los drenajes aspirativos el tiempo suficiente, no como se tienen habitualmente para una intervención, que en cuanto pues, sale menos de 60, de 50 y ves que las cosas van bien, lo quitan, sino que tienen que estar manteniendo la malla lo más pegada posible a los colgajos de la mastectomía para evitar precisamente las complicaciones que puedan aparecer luego. Entonces, como en todas las intervenciones, pues muy importante la selección del paciente. Evidentemente, si hay enfermedades metabólicas no controladas, si el paciente es muy obeso, si tiene un consumo activo de tabaco, si está sometido a inmunosupresión crónica, si tiene daño de radiación previo sobre la zona, si el tumor está localmente avanzado, es un cáncer inflamatorio, afecta a la pared torácica, el tamaño y el grado de la tosis mamaria también. Luego hay que valorar la calidad del tejido subcutáneo con el PIS-test, con mamografía digital, con resonancia, con los medios que se tengan. Y luego, en caso de que haya algún problema que digamos que ponga la situación en paciente que se pueda mejorar su estatus, pues existe una por problemas de anemia o demás, pues que se pueden tratar previamente a lo que es la cirugía. En cuanto a la técnica quirúrgica que nosotros empleamos, pues me imagino que será parecido a pues el antibiótico preoperatorio. La mastectomía, yo siempre que hablo aquí de mastectomía, las mastectomías en nuestro hospital son siempre iguales. Mastectomía conservadora de piel, no se hace nipple sparing mastectomy, o sea, se elimina siempre el pezón y la areola y se hace la incisión transversa en uso alrededor de la areola. Después de hecha la mastectomía se valoran por el cirujano la viabilidad de los colgajos cutáneos. En nuestro caso, de forma clínica, no tenemos los medios, por ejemplo, como el que vi en el San Pau, con la fluorescencia y demás, para valorar la robustez de esos colgajos de la mastectomía. Y después de valorado esto, pues se procede a la preparación ex vivo del implante, hidratándolo, añadiéndole un antibiótico al suero fisiológico en el que se hidrata. Nosotros lo fijamos al plano pectoral con monocril, que es una sutura monofilamento reabsorbible de larga duración. Colocamos los dos drenajes aspirativos, cerramos en dos planos la mastectomía y colocamos un sujetador de apoyo. Vale, entonces hasta ahí todo bien, pero a veces pasan cosas. Lo que he querido hacer es escoger unos cuantos casos para ver qué cosas pueden pasar cuando las cosas no se hacen todo lo correcta que se debieran. Entonces, caso 1, paciente 42 años, carcinoma ductal infiltrante grado 3 extenso, ganglio centinela negativo, mama derecha, se le hace la mastectomía, se le hace la reconstrucción pectoral, retirada prematura de redones, hay que volver, no existe servicio de cirugía plástica, entonces el paciente se queda al cuidado en la planta de cirugía, pues probablemente se vieron los redones que no salían mucho, los quitaron, entonces hizo un seroma con una dehiscencia que se trató, que eso sí que es importante cuando hay algún problema de estos, se trató de forma precoz y se suturó, pero en la anatomía patológica los márgenes fueron próximos y necesitaron radioterapia, que le añadieron 150 Grays allá al sufrimiento que llevaban esos colgajos, y lo que ocurrió fue pues que hubo que retirar la prótesis. Y el resultado es este. Es el único que hemos tenido así, pero es así. La culpa de esto no la tiene ni el producto, ni la paciente, que era una paciente sana, con buena capa de tejido, no estaba obesa, no tenía ninguna patología. La culpa es por no hacer todos los pasos correctamente. Y yo creo que esto hay que saberlo para evitar este tipo de complicaciones. Otra de las complicaciones que puede aparecer cuando se hace la reconstrucción pectoral es el rippling. Esto es una paciente de 55 años, carcinoma ductal infiltrante, tumorectomía ganglio negativo, contacta con el borde interno, lo cual hace que requiera mastectomía posterior, y se hace la reconstrucción con Braxton y una prótesis de 225 mililitros, y lo que apareció posteriormente
es una de las complicaciones que puede aparecer, que es el rippling. Se puede solucionar haciendo lipofilling, se puede solucionar a lo mejor poniendo una prótesis de mayor tamaño y manejando la mama contralateral, pero es una de las cosas que puede aparecer. El tercer caso es una paciente de 45 años, carcinoma ductal infiltrante, ganglio centinela negativo, tumorectomía con el borde profundo afecto, requiere mastectomía, reconstrucción prepectoral con Braxton y prótesis. Entonces, aquí una de las cosas que puede pasar es, nosotros al principio intentas, cuando ves que los colgajos a lo mejor no estás muy seguro, poner una prótesis de menor tamaño, pero claro, el resultado es que hay una discrepancia de tamaño entre la mama reconstruida y la ptosis y la caída que tiene en la mama sana. Se puede solucionar posteriormente poniendo una prótesis un poco más grande que acomode mejor el tamaño. Evidentemente, siempre con el sujetador se notará mucho menos, pero no es esto quizás el mejor objetivo que queramos obtener. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es las malformaciones que puede haber en el tórax. Esta era una paciente que tenía un pectus excavatum con las dos mamas. Pues bueno, se notaba, pero una vez intervenida, mastectomía derecha, lo mismo, los estadios son precoces, reconstrucción prepectoral, pero colgajos finos y hace que haya una simetría. Evidentemente, la lencería siempre viene en nuestra ayuda y entonces, pues, con el sujetador puesto, pues el aspecto visual mejora mucho. Pero este tema en concreto es muy difícil de solucionar porque aquí, salvo que hagas una reconstrucción autóloga con prótesis, es realmente complicado. Este otro caso es una paciente de 49 años que tiene un carcinoma ductal infiltrante, que se le hace una mastectomía. Miguel, hay que intentar ceñirse el tiempo porque tenemos aún tres personas para hablar, ¿sabes? Vale, pues me voy corriendo. Venga. Entonces, esta únicamente era para mostrar lo que es esto es 3 meses después de haberle dado radioterapia en esa mama. Esto es 5 meses después. Nada, simplemente era para mostrar lo bien que resiste la reconstrucción prepectoral, incluso el tratamiento radioterápico, ¿vale? Esta es una paciente a la que se le hizo mastectomía con reconstrucción prepectoral y cirugía reductora de riesgo de la otra mama, que ya tenía previamente hecha una reducción mamaria. Entonces, pues una paciente muy delgadita, pero bueno, el resultado no está mal. Si queréis, vamos a saltarnos algunas. Y quizá lo que queramos conseguir más con este tipo de reconstrucciones es esta paciente, 46 años, mastectomía derecha. La cicatriz de la mastectomía ya no va de extremo a extremo como hacían antes el cirujano oncólogo que la realizaba, y realmente ya con el tatuado de la areola, que es algo a lo que hay que animar a las pacientes porque la verdad es que mejora mucho el resultado visual, pues yo creo que este es más el objetivo que queremos conseguir. Para eso tenemos que ceñirnos a todos los pasos y todos los consejos que hay para realizar este tipo de técnica. Y luego, en cuanto a la matriz performada, solo tenemos la experiencia de un caso reciente porque realmente tampoco hemos hecho más. El tratamiento, lo que es de la hidratación y lo que es la sutura, más rápido de realizar, pues era una paciente que tenía una cuadrantectomía, que se ve aquí la cicatriz, que precisó mastectomía por bordes próximos, y este es el resultado como a los 9 días, y esto será, pues yo creo, unas 3 semanas. Entonces, como indicaciones de la reconstrucción, pues reconstrucción inmediata, la inmediata diferida siguiendo a quimio neoadyuvante, la cirugía reductora de riesgo y quizás también, pero en eso
no hemos realizado ninguna. En cirugías de revisión de reconstrucciones hechas con prótesis subpectorales. Y luego, en cuanto a la técnica, pues fundamental lo de la viabilidad de los colgajos de la mastectomía, las zonas de transición entre la zona del bolsillo de la mastectomía y el resto del tórax para que no queden márgenes muy abruptos, y lo de mantener siempre el drenaje el tiempo necesario para evitar complicaciones de seromas y demás. Y ya está. Perfecto, muy bien, Miguel. Vamos a pasar al siguiente ponente. Voy a ser muy estricto con el tiempo porque es que si no, fijaros que nos queda justo media hora y tenemos 3 ponentes. Así que hay que hablar 8 minutos y si no, como hacen en los programas de discusión del debate, apagamos el micrófono. Vale, el siguiente ponente es Giovanni Bistoni, que es un italiano adoptado en España, como miles que tenemos, que trabaja en Valencia y nos aporta no solo su buen humor y cultura italiana, sino su buena cirugía. Así que, Giovanni, adelante y nos cuentas en 8 minutos lo que nos tengas que contar. Lo que no, déjalo para la próxima, ¿vale? Adelante. Giovanni, no te escuchamos. ¿Ahora sí? ¿Ahora? Ahora, perfecto. Vale, perfecto. Ok, perfecto. Pues nada, bueno, me llamo Giovanni Bistoni, trabajo en el Consorcio Hospital General Universitario de Valencia y os voy a hablar de mi experiencia con la malla Braxton en reconstrucción mamaria. A ver, está clarísimo que el objetivo principal de la reconstrucción mamaria es mejorar la imagen corporal de la mujer y cumplir sus expectativas con respecto a la apariencia de sus mamas después de la cirugía. Para mí, el gold standard de reconstrucción mamaria sigue siendo la reconstrucción con tejido autólogo, especialmente tejido abdominal y microcirugía y DIEPS, también avalado por literatura científica y preferencia de los pacientes de la reconstrucción autóloga sobre la reconstrucción con tejidos con prótesis. Pero también es verdad que hay veces que no es posible hacerlo por distintas razones, también porque hay algunos pacientes que no quieren más cicatrices, no quieren una recuperación un poquito más lenta o simplemente no quiere la vía más sencilla, entre comillas. Por lo cual vamos a utilizar una reconstrucción mamaria con prótesis, sobre todo a nivel prepectoral, porque se ha visto que tiene una serie de ventajas bastante notables respecto a la reconstrucción mamaria con prótesis subpectorales, que ya el doctor antes ha adelantado algunas ventajas, como por ejemplo no hay breast animation, hay menos dolor, menos molestias, digamos, menos invasiva, y eso puede llevar a menos necesidad de control del dolor y menos tiempo de ingreso hospitalario. A ver, yo he trabajado aquí en España en 2 hospitales. Antes trabajaba en el Hospital de la Ribera, donde tengo una experiencia de cirugía con malla Braxton. De hecho, fuimos quizás los primeros en utilizarlas en la Comunidad Valenciana. Tenemos una serie de 6 casos con un follow-up no muy largo, pero sí que tenemos pacientes operados, todos en cirugías de nipple sparing mastectomies, y os voy a enseñar 2 casos por cuestiones de tiempo. El primer caso bastante interesante, una mujer de 44 años con un tumor en la mama derecha. Hicimos una mastectomía nipple sparing con ganglio sentinela que resultó negativo, una incisión en el surco inframamario, porque en aquel entonces pensábamos que la incisión por el surco inframamario era en absoluto la más adecuada para reconstruir con ese tipo de técnica, y utilizamos una malla Braxton con prótesis Allergan aquel entonces, estamos hablando de 2015-2016. Y ese resultado a los 7 días, claramente vamos utilizando antibióticos postoperatorios hasta que lleven los drenajes. Llevo a esta paciente de 2 drenajes durante 7 días. Estuvo ingresada 2 días enteros. Es el resultado a 3 meses postoperatorios. Es el resultado a los 11 meses postoperatorios. Y podemos ver con ese vídeo cómo la movilidad de la mama y el resultado es, bajo mi punto de vista, súper natural. Pasamos a otro caso. Aquí también tenemos una paciente que le hicimos una bilateral. En el lado derecho tenía un tumor
un carcinoma ductal infiltrante, por lo cual le quitamos la mama con el compré pezón, la reconstruimos con un expansor, mientras que la mama izquierda hicimos una mastectomía profiláctica porque así tenía indicación, reconstruida siempre con acceso en el surco inframamario, reconstruida con malla Braxton y prótesis anatómicas Allergan. Aquí también vemos el resultado de los 2 meses postoperatorios y aquí también, a pesar de haber pasado solamente 2 meses, pues el resultado es bastante llamativo a nivel de naturalidad. Después del Hospital de Ribera me moví al Hospital General, entonces empecé mi experiencia ahí y empecé a colaborar con los cirujanos generales y fue bastante complicado al principio intentar hacerles entender que teníamos que empezar a reconstruir con una malla y en posición prepectoral. Pero bueno, al final lo conseguí y, digamos, empezamos un estudio que todavía está en proceso, digamos, utilizando prótesis B-Lite mesmo, luego pasamos también a utilizar prótesis B-Lite microthane, o sea, poliuretano, en pacientes que se iban a someter a reconstrucción mamarias inmediatas, prepectorales. Utilizamos también 2 distintos tipos de mallas, de cual una es la Braxton, y iremos comparando también los resultados y bueno, y luego vamos a tener en cuenta un montón de datos como factores de riesgo, hábitos, radioterapia, quimioterapia, tipo de intervención, EVA scale por el dolor, complicaciones y iremos recogiendo. Hasta el momento hay 4 pacientes operados con la malla Braxton y prótesis B-Lite mesmo, de lo cual os voy a hablar, y luego tengo 2 pacientes operados con la malla Braxton Fast y prótesis B-Lite microthane, o sea, en poliuretano. De los pacientes operados con malla Braxton y prótesis B-Lite mesmo, os voy a enseñar un par porque por cuestiones de tiempo, ¿vale? Pues la primera, ese caso, es una mama hipertrófica, ¿vale? Por lo cual nosotros nos atrevemos también con esto, porque me parece que se puede dar un buen resultado. Es bonito el caso porque en un lado, en la mama derecha, hay un tumor ductal infiltrante en la mama derecha, por lo cual hicimos una mastectomía ahorradora de piel con injerto de pezón, de areola de pezón, y luego hicimos en la mama izquierda una mastectomía profiláctica. En la mama derecha también hicimos un vaciamiento axilar debido a la positividad, digamos, tenemos un postoperatorio a los 13 meses que, bueno, a ver, hay una simetría residual, pero claramente eso se puede corregir en el tiempo y el resultado es bastante bueno. Hay que tener en cuenta que esta paciente no tuvo ningún tipo de complicaciones, no se quejó en ningún momento de dolor y el resultado la dejó bastante satisfecha. Ahora, claramente hay que decir que cuando se suelen hacer este tipo de mastectomías en mamas tan grandes, hipertróficas, pues yo personalmente uso un colgajo dermo adiposo para cubrir el polo inferior bastante amplio, o sea, incluyendo todo el dibujo del patrón de Weiss, digamos, y incluyendo la areola del pezón en la parte profiláctica, mientras en la otra parte pues quité el pezón claramente y luego lo volví a injertar. Pues aquí hay los varios pasos, pero esta es la malla Braxton tradicional y vemos aquí el resultado intraoperatorio con el injerto del pezón en la mama derecha y la mastectomía profiláctica en la mama izquierda. Utilizamos la misma prótesis, B-Lite mesmo, del mismo tamaño, porque en ese momento pues reputamos que fue la solución más adecuada. Ese es el resultado de los 13 meses, ya vemos como una se queda un poquito más pequeña, pero la iremos corrigiendo. El segundo caso me parece interesante presentarlo porque es una mama es una señora con una neoplasia, un carcinoma lobular infiltrante de grado 2 en la mama derecha. Aquí hicimos una mastectomía nipple sparing con una incisión a nivel del surco inframamario. Utilizamos prótesis 285 gramos B-Lite mesmos y la señora tuvo un seroma, pero también porque le hicimos un vaciamiento axilar y el seroma fue de la axila realmente, pero eso es el resultado a los 8 meses, pero sí que tuvo rippling, o sea, tuvimos un rippling aquí, por lo cual es el postoperatorio a los 8 meses, ahora tenemos que corregirle esta situación y claro, pues lo suyo sería hacerle un lipofilling, obviamente, pero la paciente no tiene mucha grasidad para dar. Así que quizá habría que considerar un cambio de plano. No sé, yo, considerando que estamos aquí con ese plató de cirujanos tan buenos, pues a lo mejor podemos abrir un leve debate sobre esto. Y luego nada, pues para acabar, pues hablamos de la
pequeña experiencia que tengo yo también con Braxton Fast y la prótesis Belite Microthane, o sea, utilicé la prótesis Belite de poliuretano. El postoperatorio más largo que tengo es de 2 meses en 2 pacientes con tumores en mamas diferentes y una que tuvimos que hacer un vaciamiento de la axila debido a la positividad del ganglio sentinela. Bueno, de todo, ¿por qué Braxton Fast? Porque a Braxton Fast, como ha explicado muy bien la chica italiana, pues Adipomatrix o Fat Friendly, la superficie Fat Friendly, diferentes tallas, Small, Medium y Large, que nos permite incorporar volúmenes más grandes, hasta 750 centímetros cúbicos, que esto es diferente de la anterior, de la Braxton normal. Hay un montaje rápido y de fácil colocación del implante en el bolsillo, por lo cual reduce el bias, digamos, de lo operador dependiente, porque, vamos a ver, es muy fácil de montar. ¿Y por qué la Belite de poliuretano? Bueno, porque se sabe que el poliuretano crea la formación de una cápsula irregular que permite una tensión más distribuida, reduciendo la aparición de la contractura capsular, reduce el rippling. Entonces me vino también a la cabeza, después de la complicación que tuvo con la otra paciente, dije, ¿por qué no usar una prótesis de poliuretano? Y el incuestionable beneficio de tener la paridad de volumen un 30% de peso menos, eso es la motivación por la cual uso Belite. El primer caso, una mujer de 48 años con un carcinoma total infiltrante in situ en la mama izquierda. Hicimos una nipple sparing mastectomy con una incisión vertical, porque esto daba más facilidad de acceso a los cirujanos generales para hacer una biopsia extemporánea del complejo relapezón y confirmar que se podía mantener el complejo relapezón. La prótesis que utilizamos fue de 120 gramos de Belite Microthane y la paciente tuvo una leve epidermolisis al nivel del complejo relapezón, pero el postoperatorio al mes y medio es bastante aceptable de momento. Y aquí vemos exactamente en 3/4, ahí donde tuvo la pequeña epidermolisis que se resolvió sin secuelas. Lo que pasa es que vemos en la otra foto que hay esa pequeña desnivel a nivel del polo superior. No sabemos muy bien por qué. También tiene un corte accesorio que está debido al tiguerazo que le pegó la cirujana en hacer la mastectomía. Pues no sé si la forma un poquito achafada que tiene es debido a esta serie de factores. Y luego el último caso... Giovanni, el último, pero súper rápido, que estamos... Perdón, es el último caso. Bueno, otra vez, tumor en la mama derecha, prótesis, incisión vertical, le hicimos un vaciamiento axilar, pues aquí es el resultado a los 2 meses, creo que es muy bueno, de hecho yo le dije que iba a quedar la mama mejor que la que tenía antes. Eso, prácticamente la hidratación de la mama de la Braxton Fast, el montaje es súper sencillo. Aquí hubiese venido mejor tener el tamaño small, porque teniendo el tamaño medium en una prótesis de 230 tuve que recortarlo, pero bueno, no pasa nada. Aquí está el insetting de la prótesis, los puntos que yo doy en el lateral, en el medial y por debajo del pezón, es el resultado intraoperatorio, y este es el resultado de 3/4. Yo creo que es un resultado bastante bueno. Y también aquí vemos en levantando los brazos, pues el hecho que la prótesis se mueve de acuerdo con la otra mama. Y nada, por conclusiones, pues este tipo de reconstrucción para mí, o sea, con prótesis y mallas prepectorales, pues da un resultado estético muy agradable. Menos dolor he puesto, pero hasta me atrevería a decir que no ningún dolor postoperatorio. No hay el fenómeno breast animation. Se puede adaptar a cualquier tipo y tamaño de mama, como hemos visto, hipertrofia mamarias y mamas pequeñas. Reduce mucho la estancia hospitalaria que sea más corta hasta llegar al pernoto, que en mi hospital el pernoto sería darle de alta a las 8 de la mañana del día después, y no da limitaciones importantes para practicar. Giovanni, finito. Ya está. He acabado. Perfecto. El siguiente, porque si no, no vamos a tener tiempo y todo el mundo tiene, pues por respeto, el tiempo parecido al menos. La siguiente ponente es la doctora Izar Hernán del Hospital Universitario de la Vall d'Hebron de Barcelona, que nos va a hablar de su experiencia con reconstrucción prepectoral. Doctora, aunque no se lo merezcan los demás, tú intentas ser lo más concisa en el tiempo, ¿vale? Gracias. Lo intentaré. ¿Veis bien la presentación? Se ve en modo completo y pasta, ¿verdad? Supongo. Vale, mi nombre es Isabel Hernán, soy una de 4 cirujanas plásticas, bueno, somos 3 cirujanos y una cirujana que trabajamos en la unidad de patología mamaria, junto con ginecólogos y cirujanos generales que hacen bueno, las mastectomías y tratamientos oncológicos que
que se precisan. Voy a intentar ser breve, principalmente me voy a limitar a exponer un poquito mi experiencia en reconstrucción prepectoral con Braxton. Como sabemos, bueno, la evolución de la reconstrucción mamaria con implantes a lo largo del tiempo pues, ha ido desde hacer las primeras reconstrucciones hace ya más de 40 o 50 años en el plano subcutáneo, que daban muy malos resultados, con contracturas capsulares importantes y bueno, muchos fracasos. Durante muchos años la reconstrucción con implantes se realizó en el plano submuscular total. Todos conocemos estas pacientes que se caracterizan pues, por reconstrucciones que tienden a ir empeorando con el tiempo, con muchas malposiciones y morbilidad en cuanto a molestias, dolor e incluso incapacidad de la articulación del hombro. Con el advenimiento de las matrices dérmicas, bueno, se realizaron muchas reconstrucciones en plano submuscular parcial. Esto sí que obviamente aportó ciertas ventajas respecto a la cobertura total con el músculo, pero sí que hemos visto que igualmente con el tiempo estas reconstrucciones no evolucionan de una manera amigable, por decirlo de algún modo. Muchas pacientes se quejan de deformidades dinámicas, de animación, asimetrías que aumentan con el tiempo en los casos unilaterales, puesto que cada mama pues, evoluciona a su propio modo, y dolor. Con lo cual, evidentemente, la evolución hacia la reconstrucción prepectoral, por todas las ventajas que todos conocemos, creo que es lo más natural. Los avances en técnicas y tecnología que nos han permitido esta evolución son no solo las matrices térmicas, sino también contar con otras tecnologías como pues, bueno, prótesis de geles más cohesivos, implantes anatómicos, como hemos comentado, ¿no? Implantes ligeros, el V-Light, el micropoliuretano, el hecho de que cada vez se realicen mastectomías más conservadoras. Como ha comentado el doctor González Lavasa, pues es una pena, ¿no? Que en algunos centros todavía no se realicen mastectomías preservadoras de pezón de rutina. Y también pues, el hecho de que el lipofilling bueno, se ha convertido en una técnica muy popular que nos da la posibilidad de hacer pequeños retoques que mejoran el resultado final. Todos sabemos que el valor añadido de la reconstrucción prepectoral con matrices dérmicas son pues, la optimización de tiempos quirúrgicos, la mejor recuperación postoperatoria, la mayor satisfacción de las pacientes, como se ha visto publicado, menor incidencia de contractura capsular y ausencia de deformidad por animación de las prótesis respecto a la reconstrucción submuscular. Es importante también el hecho de que esto obviamente necesitará estudios con seguimientos a más largo plazo, pero la tasa de revisiones de cirugía reconstructiva con implantes es muy probable que sea mucho menor, tanto a medio como a largo plazo, cuando la reconstrucción prepectoral sea una técnica de rutina y empleada generalmente en todos los centros. Nuestra experiencia comenzó en mayo de 2018. En nuestro centro hemos realizado 92 reconstrucciones en 61 pacientes, pero hoy presentaré solo los resultados de mi propia experiencia personal, que se resumen en 63 reconstrucciones mamarias realizadas en 40 pacientes. Bueno, algunos datos, he cogido solo los datos que creo que son más relevantes. Un 20% de las pacientes eran fumadoras, un 17,5% había recibido quimioterapia, 10 mamas habían sido irradiadas pre o postoperatoriamente. Esto es importante porque inicialmente, cuando comencé a hacer las reconstrucciones prepectorales, era muy estricta con el hecho de que la radioterapia era una contraindicación para la reconstrucción prepectoral. Y sí que es verdad que a raíz de tener casos que se irradian de manera no esperada por diagnósticos diferentes a los inicialmente anticipados, pues vi que se podían obtener buenos resultados y relajé un poco, ¿no? la contraindicación de la radioterapia. 19 casos fueron mastectomías terapéuticas, 31 profilácticas, el mayor número, y 13 revisiones. La mayor parte de las revisiones son cambios de plano,
de reconstrucciones submusculares a reconstrucciones prepectorales, y creo que esto es una técnica que cada vez se va a utilizar más, puesto que las reconstrucciones submusculares, como ya he mencionado, en el tiempo no tienden a mejorar, sino que tienden a dar pues, más deformidad, más molestias y en general pues, pacientes poco satisfechas, creo. En nuestro centro, de todas estas de todos estos casos que os menciono, más de un 70% son mastectomías ahorradoras de pezón. Solo en un 12% de los casos hubo que hacer una skin sparing mastectomy con sacrificio del pezón, y 6 de los casos son con patrón de reducción de piel. En cuanto a los abordajes, sí que es verdad que creo que el surco submamario tiene unas indicaciones muy restrictivas. Creo que solo hay que utilizarlo en mamas no tóxicas, sobre todo cuando no eres tú el que realizas la mastectomía, puesto que hay bastante riesgo de daño vascular en el polo superior de la mama, y a veces a los cirujanos oncológicos pues les cuesta un poquito el acceso por el surco, y en general, en mi experiencia, los resultados a nivel de viabilidad del colgajo de mastectomía pues eran peores a través del surco. Por lo tanto, mi abordaje de elección, cuando hay un mínimo grado de tosis o con mamas pues, mayores de 300-350 gramos, es el abordaje radial lateral. Veremos después un caso también de abordaje vertical, y luego el patrón en T invertida en las mastectomías que requieran de reducción de piel. En cuanto a las complicaciones, creo que las tasas de complicaciones de esta serie son bastante congruentes con lo publicado en la literatura. Solo menciono las más relevantes, creo. El seroma, como todos sabemos, es normalmente la complicación más habitual asociada al uso de matrices dérmicas. Y de hecho, ahora cada vez de manera más rutinaria, en el postoperatorio, en el seguimiento, a la mínima que tenemos una sospecha de seroma, solemos hacer un control con ecografía, y si hace falta un drenaje precoz del seroma, aunque sea una capa mínima, porque es verdad que es muy importante que la matriz esté en contacto con el colgajo de mastectomía para que la integración sea completa y efectiva. La pérdida de implantes se vio en 4 casos de 63, esto es un poquito más de un 6%, que también va en línea con los resultados publicados. Y sí que es verdad que en mi serie 3 de los casos de pérdida de implante eran pacientes que o habían recibido radioterapia o la recibieron en el postoperatorio. Una era preoperatoria y 2 postoperatorias. Y la otra, una necrosis del colgajo de mastectomía. Esto es importante porque está condicionando un poco la selección de pacientes que estoy haciendo. Es cierto que es un asunto que todavía hay que aclarar, la importancia, ¿no?, de la radioterapia y los efectos que tiene en la reconstrucción prepectoral, y es algo que tendremos que ver en los próximos años con nueva evidencia. Esta es un poco la bibliografía más importante en este tema, que creo que realmente es la pregunta que ahora nos tenemos que hacer todos, ¿no? Si este tipo de reconstrucción está indicada o no en pacientes que han sido irradiadas o que potencialmente van a ser irradiadas. Es cierto que hasta el momento no hay una asociación estadística de mayor tasa de complicaciones en la reconstrucción prepectoral asociada a la radioterapia, solo para la contractura capsular, que sí que se ha visto que es más frecuente en las pacientes irradiadas, pero lo que comento, en base a mi experiencia, yo creo que hace falta más evidencia para poder aceptar, ¿no?, que este tipo de reconstrucción está indicada en pacientes irradiadas. Unos casos clínicos rápidamente. Esta fue la primera paciente en la que realicé una reconstrucción prepectoral con Braxton. Era una mastectomía profiláctica bilateral, una mama pequeña, pues un buen caso para empezar. Abordaje por el surco submamario. Ahora hago el abordaje más pequeño y más lateralizado, pero en aquel entonces pues pensaba que para introducir la prótesis envuelta en la malla, pues probablemente un abordaje un poquito más amplio ayudaría a que la malla no sufriera, ¿no?, con la presión. Resultado postoperatorio inmediato a los 6 meses, y después de una sesión de lipofilling. Aquí podéis ver el polo superior. Realmente es bastante habitual, sobre todo en pacientes delgadas, ¿no?, con mamas pequeñas, que se
aprecie bastante el borde superior de la prótesis. Y bueno, normalmente con una sesión de lipofilling esto suele quedar corregido. Yo se lo suelo ya anticipar a las pacientes, que es muy posible que requieran una sesión de lipofilling y la mayoría de pacientes no suelen tener ningún problema con esto. Esta es la primera paciente que hice que estaba irradiada. Paciente con una tumorectomía previa en la mama derecha, con una asimetría, portadora de una mutación de RCA, y hicimos pues una mastectomía profiláctica bilateral a través del surco submamario y bueno, pues obtuvimos un resultado, una mejor simetría que la que tenía previamente a la cirugía. Un caso unilateral, sí. Paso rápido. Tenemos que ir terminando, ¿eh? Sí, porque vale. si no solo vamos a tener 4 minutos para la última ponente vale. y no habrá tiempo para discutir. Vale, pues ¿vale? paso las fotos. Venga, sin perfecto. comentar mucho. Vale. Vale. Caso unilateral con una simetrización contralateral, un caso bilateral en un nipple sparing en un lado y no nipple sparing en el otro, que vemos que se puede reclutar un poco de piel del polo inferior y se puede obtener una buena simetría. Otro caso bilateral en el que hice un primer tiempo de expansores subcutáneos sin malla y después en el recambio a los 2 meses puse las prótesis en el plano prepectoral con Braxon. Esto solo lo he hecho en 3 ocasiones en casos en los que tenía dudas sobre la viabilidad de los trabajos de mastectomía. Otro caso bilateral, como os he explicado antes, ¿no? Con un poquito de tosis, ya normalmente intentamos optar por el abordaje radial lateral, que creo que es el que es vascularmente más seguro. Evoluciona a 1 año de la cirugía. Paciente con una mastopexia estética previa, en este caso hicimos un abordaje vertical para intentar preservar la vascularización de los cogazos cutáneos al máximo. Otra paciente bilateral, abordaje radial. Esto es un caso de conversión, una reconstrucción submuscular, como todos conocemos, ¿no? La deformidad por animación, y esto es pues, después de convertir la plano prepectoral. Otro caso bilateral, evaluación con verde de indocianina. Normalmente cuando vemos que hay alguna zona peor vascularizada, solemos utilizar pomada de nitroglicerina tópica para intentar compensar, y cuando son áreas pequeñas normalmente funciona muy bien, como veis en el resultado. Y bueno, mi experiencia con Braxon Fast, para terminar, pues solo es de un caso que utilicé a principios de este mes. Bueno, ya hemos visto fotos de otros ponentes, ¿no? Es una malla que es fácil de utilizar, vienen 3 tamaños, este es el tamaño mediano. Montamos la prótesis con la malla con nitril de 3 ceros, como lo hacemos con el Braxon normal. Era un caso bilateral y optamos por hacer Braxon Fast en un lado y el Braxon normal en el otro lado. Aquí veis, bueno, no, yo normalmente fijo la malla al tórax con PDS de 2 ceros y sí que siempre dejo drenajes acanalados de tipo Blake, un mínimo de 10 a 12 días con baja presión y siempre con antibiótico oral mientras los drenajes están dentro. De momento no he tenido ningún caso de infecciones. Resultado intraoperatorio y fotos preoperatorias de la paciente y resultado a 1 mes de la cirugía. Los 2 lados se ven bastante simétricos. En cuanto a ventajas del Braxon Fast, pues sí que creo que la manipulación es más fácil, creo que se adapta mejor al contorno del implante y evidentemente pues es más rápido y requiere de menos tiempo quirúrgico para montarlo. Y ya está. Eso es todo. Así que si tenéis alguna duda ya me diréis. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, doctora, por estar en el tiempo. Vamos a dar la palabra a la última ponente, que también que intentaremos que se adapte. Afortunadamente me comunican los de BioKaplan que han podido alargar un poco más el tiempo del Zoom, con lo cual tenemos tiempo para la discusión. Así que, a pesar de que hemos apretado mucho en las charlas, la doctora Pons tampoco va a tener más tiempo que los demás, esos 10 minutos que hay que tener, porque lo breve bueno, 2 veces bueno. Y luego así tenemos tiempo para la discusión. La doctora Pons ya todo el mundo la conoce, es una especialista en reconstrucción del linfedema que trabaja en el Hospital de San Pablo y que pues tiene mucha experiencia en el Braxon, ya que
pues nosotros tuvimos la suerte de ser los primeros de utilizar Braxton en España y de los primeros de utilizar Braxton en Europa. Así que, doctora Pons, adelante, puedes compartir tu pantalla. Perfecto. Espera. ¿Me oís bien? Sí, 10 minutos, doctora. Perfecto. No te preocupes que he ido sacando diapositivas a medida que iban hablando el resto. Bueno, antes de todo, la verdad es que muchos conceptos ya se han apuntado y poco me queda más que añadir a todas las charlas, ¿no? Simplemente decir que con todas las técnicas quirúrgicas se pueden conseguir buenos resultados. Ni son solo los implantes, ni solo el tejido autólogo son las mejores opciones. Hay que siempre seleccionar en función de cada una de las pacientes. Y sí que es verdad que nosotros en nuestra experiencia, durante muchos años, al inicio de empezar las reconstrucciones con tejido autólogo, abandonamos bastante las reconstrucciones con implantes porque los resultados que obteníamos a largo plazo eran pobres. Pero sí que es verdad que gracias a los avances a nivel de las técnicas quirúrgicas, sobre todo a nivel oncológico con las técnicas de mastectomía conservadoras de piel y de areola y pezón, han permitido pues, mantener ese bolsillo, que nos han permitido hacer reconstrucciones directas con implantes y más allá pues, alojar ese implante en la ubicación prepectoral, que es donde realmente se encuentra la mama. De manera que ya hemos pasado de esas reconstrucciones antiguas que hacíamos antes con expansores retropectorales, que a corto plazo al cambiar por el implante el resultado era correcto, pero que más a largo plazo ese implante permanecía inmóvil sobre la pared torácica y la asimetría es cuando más se manifestaba. Los implantes hoy en día a nivel mundial es la cirugía de reconstrucción de mama más utilizada y además va increciendo en comparación con la reconstrucción con tejido autólogo, que va en disminución. Más que nada porque es una cirugía sencilla, teóricamente con una recuperación rápida, las cicatrices solo afectan a una sola zona donante, a solo una región del cuerpo y a corto plazo pues, tiene un bajo coste. Pero también hay que tener en cuenta, siempre al utilizar implantes, y que hay que explicar muy bien a los pacientes, ¿no? Pues que van a requerir de cirugías periódicas a lo largo de su vida, que hay riesgos inherentes de las propias implantes, como son la contractura, la extrusión y también el linfoma anaplásico. Todos ellos, al tomar las decisiones a la hora de reconstrucción de mama, tienen que saberlas. Nosotros ya nuestro interés en la reconstrucción prepectoral ya surgió hace muchos años, ya cuando empezamos utilizando pues, lo que son las mallas con el aloder, con ese intento de conseguir masas más tóxicas, más naturales, que consiguiesen mejor simetría a largo plazo. Y utilizamos el aloder que simplemente se unía al pectoral y los implantes seguían siendo retropectorales. También formamos parte y con ello pues, se conseguía teóricamente un mejor control del surco inframamario y una mejor simetría. También participamos en un estudio de Seriscafol, que era una malla de seda, que tampoco al final no salió al mercado y que también que era como un paso intermedio para intentar recrear esas mamas más naturales. Pero sí que lo que realmente hemos visto que ha supuesto un gran avance son las reconstrucciones prepectorales. Como ya... Perdón. ¿Retorna contra ahora? Bueno, como ya han presentado muchos de los previos, es básicamente esa reconstrucción retropectoral lo que hace que haya animación, un resultado poco natural y a largo plazo un resultado pobre estéticamente. Entonces, realmente el avance con que ya todo el mundo, los ponentes anteriores ya lo han anotado, es todas esas ventajas de menos dolor, una ubicación del implante más fisiológico, un resultado estético más prolongado a largo plazo. De hecho, esta es una de las primeras pacientes que operamos, que fue en el contexto de nuestros cursos que realizamos anualmente, con el resultado pre y posoperatorio, con un resultado bastante satisfactorio. También empezamos a hacer estas cirugías con un poquito más arriesgadas,
intentando mejorar la estética del paciente. También hemos aprendido a lo largo de los años que hay que seleccionar muy bien a estas pacientes, de las cuales al mismo tiempo que se hace la reconstrucción se hace una mastopexia, porque los riesgos de lo que es necrosis del colgajo son mucho más altos. Tal como ya todo el mundo ha mostrado, este es el Braxton, el primero que apareció. Actualmente pues con el FAS el manejo es más rápido, eso sí que es verdad, y se adapta de forma, pero básicamente el concepto es el mismo. Y este es el resultado de la paciente. En cuanto a nuestras indicaciones, las candidatas ideales, pues es muy importante para tener unos resultados satisfactorios, hacer una buena selección de las pacientes. Tienen que ser no fumadoras, tienen que ser un BMI inferior a 30, con una mama de tamaño medio o moderado, con un grado de tosis 1 o 2, y conceptualmente que no tengan radioterapia previa ni que la vayan a tener, ¿vale? Luego hay excepciones en las que sí que hemos indicado algún caso. Un ejemplo, muchos como todos los que habéis mostrado, es importante analizar pues, ese tejido subcutáneo que va a permitir la mastectomía, que va a cubrir ese implante que posteriormente vamos a colocar, justo del surco submamario. El posoperatorio, otro ejemplo, el posoperatorio, otro ejemplo, pues que también para ver las imágenes y el grosor que nos va a quedar después de la mastectomía. En este caso, pues hicimos una pequeña mastopexia, pero siempre lo que hacemos es pues, la angiografía para certificar que sobre todo las areolas y todo el tejido está bien vascularizado. Si no es así, lo que hacemos es colocar un expansor, es el resultado inmediato y a largo plazo. Incluso habéis ya mejorado esa cicatriz antigua que tenía a nivel de los cuadrantes superexternos de la mama izquierda. Otro ejemplo de una paciente para que veáis simplemente el resultado a largo plazo. Esta paciente en el 2019 se quedó embarazada, que está operando en el 2016, como veis. Las mallas no se afectan ni por los propios cambios fisiológicos de la paciente. Otro ejemplo solo de reconstrucción unilateral para ver que esa simetría sí se puede mantener a lo largo del tiempo, porque la mama acaba siendo una mama péndula tóxica similar a la de la mama contralateral. Y justo con esa posición de la paciente no tiene un implante pegado al cuerpo, sino que se mueve y se comporta parecido a la mama natural. Otro ejemplo también para ver casos unilaterales que se consigue una buena simetría. Y las complicaciones existen y de hecho hemos aprendido mucho el manejo del Braxton con las complicaciones. Estos son cirugías ambiciosas cuando se hacen mastopexias y colocar justo colocar implantes también de tamaño superior o al que realmente pueda alojar esa piel y luego además le añadimos lo que es la malla, puede llevar a complicaciones como estas que nos obliguen pues, a retirar el implante y en ese caso pues, hacer, porque esa paciente había tenido radioterapia previa, pero además nosotros les habíamos añadido un factor de riesgo más que era hacer esa mastopexia y tuvimos que retirar los implantes y hacer reconstrucción con colgajo DIEP. Pero incluso en esa paciente, a pesar de haber tenido infección, seroma, necrosis de los colgajos, cuando fuimos a hacer el colgajo DIEP, pues vimos que toda esa malla estaba integrada en el tejido subcutáneo. Los resultados hemos visto a lo largo de nuestro aprendizaje que se mantienen a lo largo del tiempo. Sí que es verdad que es bastante importante el grosor que protege ese implante, ¿no? Aunque el Braxton aporta un extra de protección, sí que lo básico es ese grosor que nos protege el implante. Son los resultados también a lo largo del tiempo, después de una quimioterapia. Nuestro algoritmo es cuando hacemos reconstrucción con implantes en cirugía inmediata, pues como he dicho, tenemos esas indicaciones, no fumadores, BMI menos de 30, mamas de tamaño medio o pequeño, con poca tosis y todas aquellas con radioterapia. En esas pacientes hacemos reconstrucción directa con implantes y malla prepectoral. En casos de reconstrucción con implante diferido, lo que hacemos son hacer un fat grafting y colocar un expansor para posteriormente sustituirlo por uno más pequeño.
¿Qué hemos conseguido y qué realmente por nosotros supone una ventaja la reconstrucción prepectoral con la malla? Pues conseguimos simetría, una buena forma, una mama tóxica, natural y con un tacto blando para la propia paciente. Y realmente el gran avance ha sido, en mi opinión, para las pacientes que requieren una cirugía de reducción de riesgo, aquellas pacientes que no tienen ninguna enfermedad, que tienen unas mamas normales y que toman la decisión de hacer una cirugía de reducción de riesgo. Ya simplemente para terminar, los mensajes que considero importantes es el éxito de esta cirugía, sobre todo, es llevar a cabo una cirugía cuidadosa de lo que es la mastectomía, pero además ofrecer al paciente una cirugía oncológica segura. ¿Vale? A veces, si tenemos que hacer incisiones más grandes, la tenemos que hacer porque si la hacemos a través del surco y tenemos que alcanzar los polos superiores, a veces es difícil si la mama es grande. Igual que grandes mastectomías con grandes despegamientos nos van a desvascularizar mucho nuestros colgajos y si además le colocamos un implante de gran tamaño tenemos grandes riesgos de complicaciones. Todo esto hay que abordarlo, tenerlo en cuenta y si no a cambiar a lo que sería un expansor. Evitar la contaminación, como ya los ponentes anteriores han apuntado lo que es todo el protocolo con antibiótico. En nuestra experiencia también consideramos no es óptimo colocar implantes superiores a 450 aproximadamente, más o menos. ¿Por qué? Porque lo que estamos colocando también es una malla Braxton que se comporta como un injerto cutáneo. Es un cuerpo que hay la malla se tiene que adherir a todo el tejido subcutáneo. Si esa cantidad es muy grande, hay más riesgo de complicaciones, seroma y rechazo a largo plazo. También dejamos los drenajes por un tiempo suficiente hasta que veamos que no haya complicaciones. Y en principio hay que tener una valoración muy bien de las pacientes, aquellas que tienen que someterse o han sometido a radioterapia. Muchas gracias. Perfecto, doctora Pons, muchas gracias. Has estado en el tiempo, cosa que no te agradezco porque sé que no siempre consigues. Así que ahora, si estamos ya todos los ponentes, sería hora de abrir turno de preguntas. A los participantes me gustaría invitarles a que no tengan miedo, que manden preguntas y respuestas por el canal ese de preguntas y respuestas. Mientras tanto, pues intentaremos establecer un poquito de tertulia sobre el tema este, ¿no? Si os fijáis, todo el mundo ha venido a contar lo mismo, ¿vale? Hay ligeros matices, unos pues ahora han empezado a perder el miedo con la radioterapia y parece que, pues, que el Braxton o las ADMs van a ser el dorado, eso que fueron a buscar los españoles a Latinoamérica, que era buscar la solución para todo. Ellos buscaban el oro y aquí ahora tenemos a nuestro amigo Braxton, que sirve para todo. Este mensaje hay que tener cautela. Es verdad que, como todos habéis mostrado, hay casos que en tejidos que están irradiados o que se irradian, la respuesta del Braxton incluso es mejor que la que esperábamos. ¿Por qué? Pues estábamos acostumbrados a esperar un desastre cuando irradiábamos implantes y es verdad que a veces pues no son tan malos. Pero hay que tener cautela. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente lo que quiere es que le pongamos la vida fácil y entonces ya está, Braxton para todo el mundo. Y esto no es verdad. Es decir, dependerá de cómo se hace la radioterapia, dependerá sobre todo de la viabilidad de los colgajos, porque un colgajo que está pobremente vascularizado, si encima me lo irradias, es como aquellos milagros a Lourdes, ¿no? Entonces, este mensaje a mí me gustaría matizarlo y ahí pues la doctora Pons, que en su diapositiva ha dicho que a ella no le gusta en pacientes que están irradiadas. Me gustaría establecer un poco de discusión aquí. Tenemos a Julieta, no sé, Julia, if you could understand this. I think it's very important message, no? Because some of the speakers, they say, oh, it's a Braxton implant and radiotherapy, it works very nice. It was very nice in limited cases. And I think that this is very important. Never open the window if you are not sure what is going to go inside your home. And this is the message. And this is why I would like to make some discussion and clarify a little bit more about this. When
you can do, Braxton reconstruction if you know that this patient is going to be irradiated, or how you can choose the irradiated patient that is good for Braxton. Who can start? ¿Quién empieza? Yo puedo empezar. Tú no puedes porque has dicho que no te gusta la radioterapia. No, yo he dicho cuándo. Yo he dicho en algunas... ¿Cuándo? Venga, pues empieza tú, rompe el hielo. Sí, y yo para mí, como norma general, no considero que sea una buena indicación, pero sí que es verdad que tengo y he tenido alguna paciente joven con prácticamente escasas o nulas zonas donantes, con una mama pequeña, y explicándole muy bien esos riesgos que vamos a asumir, y he utilizado un implante, ¿vale? Y evidentemente no es una mama igual tiene un cierto grado de contractura, pero no es una mala opción en su caso. En el resto de casos en el que tienen zonas donantes no es mi primera opción. Vale, Giovanni, explícame cómo seleccionas los pacientes que vas a someter a Braxton, si han sido irradiados o se van a irradiar. Cuéntanos, your position, your tricks, your patient selection. ¿Me oís? Sí, ¿verdad? ¿Ahora? Sí, no, sí, perfectamente. Sí. A ver, yo hasta el momento no he operado a ningún paciente que haya ido a radioterapia anteriormente con Maya Braxton, ninguno, por lo cual no puedo decir que ha pasado y que no ha pasado, porque no lo he hecho, y porque aún estoy, bueno, a ver, en esta convicción que, digamos, a lo mejor prefiero anteponer la reconstrucción con tejido autólogo, en estos casos sobre todo. Y luego que vayan a radioterapia postoperatoria, pues tengo una paciente de las que hemos operado que va a ir a radioterapia, y de hecho la última, esa que tengo en postoperatorio de 2 meses, que con Braxton Fast, que irá a radioterapia postoperatoria. Por lo cual, hasta el momento, además, yo bueno, colaboro con cirujanos que realmente en el momento que vamos a la colaboración en reconstrucción inmediata, pues nunca saben decirme exactamente si luego irá a radioterapia o no. Depende siempre de lo que salga de afectados los ganglios centinelas, si la mastectomía es completa o menos, o sea, si los bordes son libres o no. Por lo cual, yo realmente no puedo, o sea, no voy a tomar una decisión sabiendo exactamente si luego va a radioterapia o no. De todas maneras, considerando que ahora tengo ese caso con Braxton Fast para ver que irá a radioterapia sí o sí, y ya veremos qué pasa. Pero bueno, de entrada y de momento no puedo decir nada más que eso. No, me parece una sabia respuesta y un buen planteamiento. Vamos a ver la doctora Hernán, que ha sido como más contundente con la radioterapia. Cuéntanos tus secretos. ¿Cómo eliges y puedes conseguir unos resultados tan estupendos? Cuéntanos, doctora. No me has entendido bien, creo. Pues a lo mejor es eso, sí. De mi serie de 40 pacientes, es verdad que 10 están irradiadas, pero 8 fue de manera inesperada. O sea, yo la indicación no la hago. Si una paciente se va a irradiar, la indicación no es una reconstrucción prepectoral con Braxton ni con prótesis. Pero sí que es verdad que a raíz de tener unas cuantas pacientes en las que se administró radioterapia por eso, pues normalmente ganglios centinelas positivos, que no se esperaba que fueran positivos, ¿no? Y haber tenido pues una buena evolución de estas pacientes, pues sí que es verdad que lo he indicado en 2 casos. Han sido 2 casos de pacientes irradiadas previamente. Y una de ellas ha acabado pues muy mal, ha acabado en un 10. Bueno, de hecho, eso, lo que he comentado, de los 4 casos, de las 4 mamas en las que ha habido un fracaso de la reconstrucción con Braxton, 4 de 63, 3 de ellas eran mamas irradiadas, con lo cual yo ahora, mi experiencia con la radioterapia es que no es compatible con la reconstrucción con Braxton en el plano prepectoral, a no ser eso, pues que sea una mama en la que no esperas que vaya a haber radioterapia y después casualmente pues el resultado es otro, ¿no? Pero creo que hace falta más evidencia y más seguimiento también, follow-ups más largos para poder afirmar esto, ¿no? Lo que tú comentas.
Es verdad que tenemos que ser más conservadores y más cautelosos. Bien, perfecto. Miguel, ¿quieres añadir algo tú al respecto? ¿O estás en la línea? Conecta el micro, Miguel, conecta el micro. Estás en modo silencio. Bien, yo creo que no, si tienen radioterapia previa o se sospecha que se les va a dar radioterapia, no van a reconstrucción inmediata. Pero si te la encuentras, yo creo que para complicaciones en cuanto a extrusión del implante, de exposición o que requieran, es más dependiente de la robustez de los colgajos de la mastectomía que de la radioterapia que le vayan a dar. En uno de los casos que había puesto era el extremo, que es que no queda suficiente piel para poner la prótesis, le pongo el expansor, luego necesita darle con el expansor con Braxton, que esa era una duda que quería preguntarle a la doctora Ízaro, que en un caso de los que ha presentado le ha puesto el expansor y luego la prótesis con el Braxton. Bueno, puse el expansor con el Braxton, necesitó radioterapia. Lo que os comentaba, el físico del servicio de radioterapia no calcula volúmenes blancos con partículas metálicas en ningún sitio y como el expansor lleva la válvula, había que hincharlo rápido, se rellenó en cuestión de un mes con el estrés que supone eso para los colgajos y luego se le dieron 50 Grays y aguantó perfectamente, pero solo si te la encuentras. Si antes se sabe que le van a dar radioterapia, no va a reconstrucción inmediata prepectoral. Perfecto, perfecto. Y Julia, can you say something about in your global experience with Braxton around the world and in Europe? Tell me, what is doing in Italy? What do you say in Italy? What do we say in Italy? We say that Braxton has been on the market for 10 years right now. And so we know that at the beginning, the selection criteria for the patients were very strict and rigid. But because we wanted to, first of all, analyze what Braxton was doing to the patients, how it worked. And of course, we needed to have the best possible patient that we could have. But now, after 10 years, we saw that Braxton can be applied to also patients that are not really ideal. And so right now, the selection criteria has been enlarged and widened. Just to give you some example, the BMI, for example, now can be considered up to 35. Or the patient, if she's smoking, well, we know it's not perfect, it's not ideal, but if she's willing to stop smoking for a while before the intervention, Braxton can be a feasible option for her. Another one is comorbidities. At the beginning, we said no comorbidities at all. Now up to 2 is fine. And the same thing happened with radiotherapy. So radiotherapy pre is still not an option. Radiotherapy after the intervention can be performed, actually. It's not like a complete no and absolute exclusion criteria. Of course, there are some cases that need to be really studied and considered, but let's say that speaking generally, now radiotherapy post is not an exclusion criteria. And there will be soon out, I hope, a work from 100 cases studied here in just one center in Italy with patients that had Braxton and radiotherapy post. So we'll be able to see the results in this situation. Okay, it means that at the end, little by little, can you hear me very well? Yeah, little by little, it seems that these kind of limitations, it can be, extend or minimize and then extend more the indications. But still, what I can see from outside is more depending not on the Braxton, is depending on the quality of the tissue of the skin flaps. Because Braxton at the beginning, it was thicker than now. Now it's thinner. This is also another evolution. When these ADMs appear in the market, they appear like, oh, we are going to increase the thickness of the flaps. No, this is not true. It's need to be very thin to be integrated. But the key is not the Braxton. The key is the blood supply of the tissue. It's exactly true. At the end, the key is how the people do the mastectomy. How is the technique? How you can check
this blood supply. This is why in our hands, to be this kind of surgery is essential to have ICG. ICG in the mastectomy, you know, flap checking is essentially want to do a good reconstruction. And it's also true that, if I may jump in on this, that as you said correctly, the viability and the vascularity of the flap is extremely important in this case, because we need that to make the Braxton come alive, let's say. And we are now developing a new tool that measure with numbers the perfusion and the vascularity of the flaps. So you won't need anymore to use green indocyanine to just have I don't know, maybe like, oh yeah, this is vascularized, this is not, maybe I'm not sure, it looks fine, but not. In this case, with this new tool, we can say for sure, yes, this flap is good to go, or otherwise, no, it's not good. We don't use it, we do another technique. Yeah. And another important thing that you mentioned is the technique. It means the instrument that you use to do this mastectomy. I am going to ask to all the speakers about which technique, ¿qué técnica utilizáis para hacer la mastectomía? Ay, perdona. Yes, excuse me, because you know I couldn't see the hand of Gemma. Before to move to the next question is Gemma, comment, please. A mí me gustaría decir que es muy importante lo que nosotros hagamos. Nosotros vamos a unidades de mama y los cirujanos, los ginecólogos ven lo que hacemos. Las unidades de mama hoy en día casi siempre se sabe, casi siempre, es excepcional, pero casi siempre se sabe si un paciente va a recibir o no radioterapia. Hay alguna excepción, pero en la mayoría de casos que hoy casi todos van a neoadyuvancia, sabemos si han tenido ángulos positivos, si no los han tenido, es muy poco habitual. Sí que puede pasar en alguno de los casos. Entonces, los cirujanos y los ginecólogos ven nuestras reconstrucciones con Braxton y dicen, ostras, pues qué bien. Nosotros tenemos casos que en la unidad de mama el ginecólogo, el cirujano dice, oye, pues ponle unos implantes, ponle unos Braxton. Y aquí es cuando nosotros tenemos que realmente defender las indicaciones. Yo creo que las indicaciones de Braxton están clarísimas en reducción de riesgo, están clarísimas en mamas de tamaño moderado. Luego ya vamos sí a las excepciones en mamas grandes, en mamas irradiadas, pero yo creo que tenemos una gran cantidad de herramientas para realmente ofrecerle a la paciente lo mejor. Todos sabemos que una mama que le vamos a colocar un implante de 700 mililitros no va a ser una reconstrucción para la paciente, ¿no? Una mama irradiada, pues vale, sí que puede ir bien, pero nunca va a tener la misma evolución que la contralateral. Todos esos son factores y depende de nosotros, porque en las unidades de mama, muchos los ginecólogos y también en la privada lo que quieren es, pues si tú le haces la reconstrucción y ahora le hago la mastectomía y le colocas unas Braxton. Entonces, no, hay que ser estricto y ofrecer a cada paciente lo que se merece. Vale, continuamos entonces con la pregunta que os decía, es decir, ¿qué tecnología, qué método hacen servir o vosotros o vuestros cirujanos de mama para realizar estas mastectomías? Vamos a empezar por ejemplo, Miguel. Método para hacer la mastectomía. Es decir, se utilizan pues tijeras, se utilizan monopolar, se utilizan bipolar. Fue una pelea de varios meses intentar que la incisión de mastectomía no fuera del centro del esternón a pasar la línea axilar anterior. Eso ya la primera. La segunda, que no emplearan el botón azul del bisturí eléctrico para hacer todo. La tercera, que no subieran disecando el tejido mamario hasta debajo de la clavícula, que ya no hay mama, dejándote unos colgajos enormes con parte desvascularizada. O sea, que depende del sitio. Si tú haces la mastectomía, que es los casos de las mastectomías reductoras de riesgo, pues tú sabes lo que haces. Cuando el cirujano que está varía cada vez, pues en general presta poca atención, por mucho que intentes convencerles, prestan poca atención.
es el máximo riesgo, yo creo, que de la técnica, pues lo que has comentado también, lo de la viabilidad o la vitalidad de los colgajos de la mastectomía. Si los colgajos de las mastectomías son buenos, es raro que podrán haber problemas de discrepancias estéticas y demás, pero lo que es a problemas graves no creo que haya. Giovanni, ¿qué utilizáis en la millor terreta del món, en Valencia? Conecta micro, Giovanni. A ver, ¿voy? ¿Me oís? ¿Sí? Perfecto. A ver, los míos utilizan monopolar, o sea, bisturi eléctrico con colorado tip, o sea, y no hay manera en absoluto de hacer lo contrario y además traccionando con cangrejos y haciendo bastante, yo creo, daño a nivel de tracción, sobre todo cuando van ahí disecando los colgajos. Yo una vez hice una mastectomía como me enseñó, bueno, uno de mis maestros que tú conoces muy bien, y lo hice con tijeras y me miraron como si fuera, ¿ahí dónde va esto? Que a lo mejor va sangrando todo y tal, y yo lo infiltrándola antes. Y entonces es difícil, como dice Miguel, pues con algunos es muy, muy, muy complicado, es muy, muy complicado hacerle entender. Y de verdad, si ahora, considerando que yo le estoy mucho encima, pues respetan los límites que yo le marco anteriormente, por lo cual por lo menos no extienden los límites de la disección, pero eso de usar otra cosa que no sea el bisturí eléctrico con colorado tip, bueno, estoy en ello, ya veremos. En Vallebrón, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacéis, Sí. la mastectomía? Igual, similar. Utilizan de rutina el monopolar, con punta de colorado algunos, otros con la pala. Y bueno, sí que en algún caso de profiláctica, sobre todo, ¿no? He intentado meter un poquito de baza con la hidrodisección y las tijeras, la disección fría, pero bueno, no ha cuajado muy bien. No. Les gusta el monopolar. ¿Y la doctora Pons, qué nos cuenta? Pues que me siento afortunada de no depender de los ginecólogos y los cirujanos, y que realmente el mérito de mis anteriores ponentes es que tienen que reconstruir a veces con colgajos pobremente vascularizados, y eso es un reto superior. Nosotros utilizamos el Plasma Blade, que en principio es menos lesivo, y eso tiene sus ventajas, ¿no? Porque el efecto de destrucción del tejido es menor. Y luego siempre de forma rutinaria la angiografía con vertedindocianina, que es la que nos permite realmente acabar de planificar la reconstrucción. Vale. Julia nos ha hablado pues, un poco de las bondades en su presentación para reducir el seroma, pero luego tenéis el seroma que en algunos sitios pues es el enemigo número uno y la gente pues en general es verdad que hay que dejar los drenajes más tiempo. La doctora pues Hernán nos ha mostrado pues cómo utiliza el drenaje y que lo deja 10 días. ¿Algún truco, alguna cosa aparte de puramente el método de disección que tengáis para intentar reducir este pues seroma? Es decir, los días que dejáis, ¿qué débito consideráis, por ejemplo, que es el adecuado para retirada de un drenaje, sabiendo que habéis puesto una prótesis y una ADM? Habitualmente la gente suele quitar los drenajes cuando hay menos de 25, seguís el mismo, esperáis más, esperáis a que salga menos. ¿Cuántos drenajes dejáis? A ver, por ejemplo, Miguel, ¿tú cuántos drenajes dejas cuando pones un Braxton? Pues por norma general 2, uno por abajo, otro por arriba, mantenerlos mínimo una semana y luego esperar a que el débito baje, no quitar los dos a la vez, convencer al cirujano para que aunque esté al lado no quite el ganglio centinela a través de la incisión de la mastectomía, porque cualquier mínimo drenaje linfático ahí en la superficie de la prótesis hace que eso se eternice y ya no haya remedio, ya no hay manera de que aquello ceda, empieza a salir la linfa por el drenaje y ya no hay, ya a rezar. Yo creo que Entonces, más o menos es eso.
Este punto es importante, el convencer de que no hagan el ganglio centinela desde la misma incisión de la mastectomía, cosa que esto se puso muy de moda entre los cirujanos de mama hace unos años, porque parecía que así pues eran mejores porque hacían o evitaban una segunda incisión. Yo creo que esto es clave y es importante. Doctora Hernán, ¿algún comentario sobre trucos de cómo pues reducir ese seroma o hasta cuándo dejas tú los drenajes? ¿Qué débito deben tener esos drenajes? Sí, bueno, nada en particular. Sí que el drenaje somos un poquito más estrictos, ¿no? Intentamos que al menos el débito sea pues, menor de 15-10 mililitros al día durante un par de días seguidos para retirarlos. Eso de media suelen ser unos 10 días, 12 días, semana y media habitualmente. Y sí que, bueno, pues la compresión con el sujetador, ¿no? 24 horas, y luego sí que comentarles siempre a las pacientes que intenten evitar la fricción del brazo contra el tórax, sobre todo en la parte superior del brazo, pues en las primeras 2 semanas del postoperatorio, pues para intentar evitar que se produzca más fluido del que se debería. Nada más en particular, ¿no? Giovanni. Y lo mismo, exactamente como ha dicho la doctora, pues lo mismo. O sea, nosotros mantenemos los drenajes a menos de 30 mililitros en 24 horas, por lo menos un par de días después del último día que han hecho menos de 30 mililitros. Una leve compresión con sujetador y evitar esfuerzos, entre comillas. O sea, quiero decir, movimientos con los brazos que podrían provocar fricción y eso. Pues nada más, realmente. ¿Y dejáis, sí, dais antibiótico o sí, hacéis lo que se debería hacer, que es una cirugía en las 3 dosis intraoperatorias y poco más? ¿Dejáis antibiótico postoperatorio? ¿Todo el mundo? Yo sí. Giovanni sí, doctora Hernán. Sí, yo también, las 3 dosis endovenosas y después oral hasta retirada del drenaje. Doctora Pons. Sí, sí, en principio sí. Yo lo del seroma, lo que opino, los casos que he tenido más seroma, son los casos en los que he tenido colgajos pobremente vascularizados, que es justamente el tener un colgajo pobre vascularizado hace que esa malla no se adhiera tan bien y hace ese círculo vicioso del seroma. O igual también cuando no se selecciona el implante adecuado al bolsillo creado, que entonces crea esa fricción y ese crear más líquido. Nosotros también durante el posoperatorio pues hacemos como una especie de vendaje semicompresivo, como almohadillado, un poquito para colapsar esos espacios muertos. Y para el resto exactamente lo mismo que han comentado el resto de ponentes. Bien. Julia, the people in Italy or in the world, the people, all of them, they use antibiotics after the surgery. They keep, for how long they keep, in your experience, antibiotics? So as far as I know, some of them use, some of them don't, but it's just really up to them. But yeah. And the last question, probably at least for me, I don't know if there is any other question from the audience, that as all the Mediterranean people, they are always very quiet regarding to the questions, is the most probably tricky situation. You has done surgery, you has put the implant and the Braxton, everything looks fine. You remove the drains, and then 2 days later the patient arrived to your office and said, look at, in this stitch is some fluid in yellow color going out. Para los que somos de la península ibérica, habéis operado a la paciente, todo fantástico, le habéis quitado los drenajes, incluso los puntos si queréis, a los 15 días. Y te viene y te dice, sí, estoy fantástica, doctora, pero mira, me mancha amarillito. Amarillito, 15 días después de la cirugía. Y tú sabes que si
que cuando miras, si lo quieres ver bien, si eres de los que amagan la cabeza debajo del ala, va a decir, pues no, no tienes todo bien, pero si miras ves que hay como una pequeña fístula. ¿Qué hacéis? Aparte de llamar a vuestra mamá y decirle, mamá, ¿cuánto te echo de menos? A ver, ¿qué hacéis? Empiezo yo. A ver, yo le pediría, si no tiene ningún signo más en la mama, no está roja, no está caliente, no tiene clínicamente nada, probablemente le pediría una ecografía para descartar, pues básicamente que haya mucha cantidad de líquido. Y si fuese así, probablemente ir a quirófano, colocar un drenaje y cruzar los dedos. Bien, bien, no está mal, no está mal. ¿Alguien haría lo mismo que la doctora o diferente? Venga, vamos a empezar por esas mujeres que ya dominan el mundo, pero que van a dominar en un futuro más cercano. Doctora Hernán, ¿harías algo diferente? Bueno, Cuéntame. hago también una ecografía precoz, normalmente si sospecho que puede haber un seroma, una muestra para microbiología para descartar que sea un seroma infectado. Y de inicio, si la cantidad no es mucha, no solemos poner un drenaje, pero sí que hacemos pues un drenaje coguiado y pues más compresión externa para intentar, ¿no? Pues que no se reproduzca y cruzar los dedos. Y si se vuelve a reproducir, pues ya sí que nos plantearíamos, ¿no? Quizá meterla a quirófano. Sí, pero inicialmente intentamos un manejo conservador en la primera. ¿no? Bien. Y Giovanni, Miguel, ¿estáis Pues con la más o línea menos lo o mismo que la doctora haríais algo Hernán. diferente? No, más o menos lo mismo, ecografía, si hay acúmulo, punción ecodirigida para vaciarlo, colocarle un poco de compresión suave para ver si eso no va más y si sigue continuando, pues la solución de la doctora Pons, ir a quirófano, abrir, revisar, colocar drenajes y llamar a mamá. Bien. No, sí, Giovanni. seguramente lo de la mamá es fundamental, pero sí, seguramente haría lo que han dicho todos los otros, porque realmente es esto, un tratamiento más conservador al principio y luego si es llevarla a quirófano, a lo mejor volvería a darle antibiótico, porque se supone que ya le he quitado los drenajes, ya le he interrumpido el tratamiento antibiótico, pues a lo mejor volvería a dárselo. Y luego ya ecografía y si es poco líquido, a lo mejor una punción ecoguiada y si va más, luego ya quirófano para evacuarlo. Bien, bien, vale. Bueno, parece que todos estamos alineados. Y el último supuesto, porque yo ya me estoy cansando y cuando me canso me aburro y me voy de los sitios, ¿sabes? El último supuesto, es decir, una paciente que hayas operado y en vez de 2 semanitas viene a las 4 semanas que no escupe ningún líquido amarillo, sino que con esa mala suerte que justo a lo mejor que habéis hecho un patrón de mastectomía con un patrón de mastopexia y en la T se ve pues ligeramente una grasita que tú no quieres ver nada y dices, no, eso se epitelizará, pero va a la enfermera que siempre le gusta tocar y coge el Latson y ve y dice, mira doctor, es que aquí se ve una cosa que es una malla como si fuese blanca. ¿Qué haces? Ponéis un puntito, le ponéis agua bendita o qué hacéis? Contarme. Ahora que en vez de que empezar las mujeres, que empiecen esos seres más primitivos que sois los hombres, a ver qué opción me dais. Si me convencéis. Yo creo... No, adelante, como quieras, Miguel. Sí. No, yo creo que si sospechas que el problema es por isquemia de los bordes del tejido, yo creo que tiene que ser intervención precoz, pero rapidito. Prácticamente, vamos, no una urgencia, pero hacerlo muy rápido. Quitarle, refrescar los bordes, revisar un poco y volver a suturar. Si es por el problema que habías dicho antes, de por seroma o por drenaje persistente, eso ya es más difícil de solucionar. Pero si es isquémico, yo creo que la intervención precoz puede evitar en algún caso el que tengas que explantar
la prótesis. Yo la primera que he presentado, que tuvimos que quitarle la prótesis, tuvo todos a la vez. Tuvo el hematoma primero que se le vació, el seroma, tuvo todas las... y luego la radioterapia. Entonces ya no... Pero yo creo que si es isquémico, si lo haces rápido, quitarle la zona de necrosis, yo creo que aguanta. Vale, Giovanni, ¿añadirías alguna cosita a lo que ha dicho Miguel? Sí, yo cuando son patrones de T invertida, pues como he dicho en mi presentación, suelo utilizar un colgajo dermoadiposo por debajo, por lo cual si tuviese que abrirse la T, pues la T, bueno, no toda claramente, sino un trocito, pues a lo mejor tengo por debajo lo del colgajo dermoadiposo que favorece el cierre. Ahora siempre depende de la vascularización de los tejidos y tal. A mí me ha pasado con otras mallas que se abrieran en la T y cerrarse la piel luego por segunda intención después de curas y antibióticos. Pero está claro que luego depende siempre de la evolución de la mama. Si empieza a ponerse luego roja o a hincharse y tal, pues entonces claramente habrá que ir a quirófano, intentar a ver qué se puede hacer, ¿sabes? Y hacer lavados y luego intentar cerrar la herida o no. Doctoras, ¿alguna cosita más? ¿Añadir? Bueno, yo creo que si hay una comunicación directa del implante, ¿no?, con el exterior, debemos de considerar que ese implante está contaminado, y si hay una comunicación directa creo que habría que retirar el implante. En los casos en los que me ha pasado estos, en dos los he convertido a autólogo en el mismo tiempo, retirada de implante y DIEP en la misma cirugía, y en otro de ellos creo que lo convertí a un expansor submuscular. Pero sí que es cierto que eso, si el defecto, ¿no?, si la distancia es pues, probablemente la unión del late, donde si tienes el colgajo dérmico, sí que me ha pasado en alguna ocasión, y es verdad que no creo que afecte directamente a la prótesis, y se puede hacer un manejo conservador de esto. Pero si la prótesis está expuesta, sí que creo que hay que quitarla porque se puede considerar que está contaminada. Doctora Pons, ¿alguna cosita más o estás en la misma línea? A mí me gusta ser bastante radical. No me fiaría de desbridar y curas locales a nivel ambulatorio. Yo probablemente iría a quirófano, desbridaría con unos buenos márgenes de seguridad. Si me permitiese, igual, si no hubiese infección ni seroma y no hubiese un contacto directo con el implante, haría unos buenos lavados con antibiótico y dejaría el mismo implante, y si veo que hay una tensión entre los márgenes de la piel, colocaría expansor. Bien, bien, interesante. Yo creo que esos son los problemas que bueno, los casos más desafortunados que hay que contemplar y que se debe afrontar. Y bueno, yo, si no queréis añadir nada más, deciros a todos que me ha parecido pues una sesión muy interesante, que se han mostrado pues casos buenos y un poco la visión conjunta de que la reconstrucción pues con ADMs e implante directo es una reconstrucción que funciona y que tiene pues un buen número de pacientes que son como candidatas de primera elección, que hay que hacerlo bien, con mucho respeto, porque estamos añadiendo otro cuerpo extraño, pero que si la técnica es buena, los resultados hemos visto que son reproducibles y que todo el mundo ha presentado resultados excelentes. Hay que felicitar en este caso pues a BioKaplan por el trabajo que está haciendo y por esta sesión organizada por ellas, y a Braxon pues por el continuo interés en no solo aportar un producto que en ese momento fue revolucionario, sino en mejorar, porque ahora han presentado el Braxon Fast, y estoy seguro que esta inquietud siempre es buena, porque en definitiva mejora la calidad de nuestra cirugía y sobre todo ayuda a muchísima gente. Pasar un buen verano, sobre todo ser felices y ser honestos con vosotros y con vuestros pacientes. Hasta pronto y nos vemos pues ya supongo que en septiembre. Chao. Arrivederci. Ciao. Arrivederci. Thank you. Bye bye.